la calma para estar fijándome en quién está hablando de este lado, qué dicen. Acuérdense, Ari, Alonso, no se esperen a que les den, a que Jonathan, aunque es muy diferente a mí, ¿no? Jonathan nos dé la palabra, ¿no? Porque arránquense así de su ronco pecho para, pues para tratar de exponer algo, ¿no? Lo que sea. Em, y que no se regrese entonces la conversación demasiado, ¿no? Bueno, pues si ustedes leyeron el acta que Cuauhtémoc hizo el favor de hacernos, muchas gracias, Cuauhtémoc, ahí te veo. Yo tenía un problema, digamos, que le hice saber en su momento. Insisto, estamos acomodándonos para las finalidades, inclusive estamos acomodando las finalidades del acta, ¿no? Pero a mí me dio la impresión, no sé a los demás, de que su acta tenía como diferentes niveles de mirada, de perspectiva. A veces son observaciones muy puntuales, como nada más reflejos, ¿no? De lo que dijeron o de lo que dijimos. A veces eran observaciones un tanto juiciosas, o sea, emitía un tipo de juicio de lo que estábamos diciendo, y a veces estaba en un nivel más bien eh, señalando un punto específico, entonces, de la discusión que teníamos ahí. Entonces, lo que yo le dije nada más en su momento de la revisión fue que si él se enfoca a una de las perspectivas desde el principio del acta, a una de las perspectivas de las que quiera hacer gala, el acta siempre va a tener un mismo nivel argumental, siempre. Y eso le va a ayudar a no dispararse hacia otros elementos que aunque sí se vieron en la sesión, en la perspectiva del actuario, no irrumpen, no se modifican, no pareciera que son cosas muy, pues como sacadas de la manga, ¿no? O sea, aunque todo lo que dijimos, ciertamente, todo lo que está en el acta, por otro lado, eh, es cierto, o sea, sí lo dijimos, ¿no? Eh, así que eso es lo que yo le sugería de manera, digamos, formal en relación con el cuidado de la perspectiva con la cual el actuario quiere, quiere expresar su visión de la sesión pasada, ¿no? Entonces, esta observación a lo mejor es válida para todos los actuarios, ¿no? Para todos los que van haciendo este ejercicio eh, quincenal para revisar desde qué perspectiva, eh, cuál de las perspectivas posibles es la más adecuada a lo que ustedes quieren mostrarnos, ¿no? Y eso es lo más importante, lo que ustedes quieran mostrarnos. Creo que en ese sentido, eh, el acta de Cuauhtémoc es muy buena, ¿no? Eh, y para eso le pedía, dado que no iba a estar yo presencialmente, le pedí también a Jonathan que me ayudara con las observaciones quizás más puntuales para continuar señalando algún punto del acta de Cuauhtémoc. Les había pedido a todos que ya la leyeran previamente para comenzar con algún problema que él haya sugerido o que Jonathan quiera, con el que quiera comenzar, ¿no? Entonces, pues le cedo la palabra a Jonathan y muchas gracias a todos por estar ahí. Y bueno, yo, yo considero que a lo mejor valdría la pena retomar una parte de las conclusiones, ¿no? Que es donde se señala el problema de la luz, eh, porque parece que no quedó como suficientemente esclarecido porque, o sea, la razón por la que Heidegger eh, se dedica lo que le dedica al problema de la luz, ¿no? Porque en algún punto en el acta me dio la impresión de que, y creo que también en la sesión, ahora que lo
con la lectura, de que profundizamos mucho en, si, o sea, en qué decía precisamente Aristóteles, ¿no? Sobre la luz y sobre lo diáfano, y quizá a Heidegger no le interesa tanto eso, digamos esa precisión, pero con la posterior lectura creo que queda un poco más claro, ¿no? O sea, por qué él recupera la noción de luz en Aristóteles para, digamos, lograr, eh, para lograr, digamos que no eliminar, sino desvincular el significado de apariencia de la palabra fenómeno. Entonces, a lo mejor yo creo que sería conveniente empezar por ese punto final, ¿no? Que a lo mejor no cerramos por cuestiones de tiempo, ¿no? En la sesión. Yo pienso que podríamos empezar por ahí. Como, sí. Si de aquel lado no tienen objeción. Totalmente No, de sí. acuerdo, Jonathan. Yo creo que sí. Sí, ¿no? Y tal vez retomar el texto para que podamos seguir el estilo de presentación, ¿no? Sí. Bueno, y en este sentido continuaríamos con esta metodología de ir leyendo nuevamente párrafo por párrafo. O sea, continuaríamos como en donde nos quedamos, porque lo de la claridad está un poquito más, ¿no? O sea, donde ya está el segundo parágrafo. Eh, Bueno, si quieren, seguir haciendo ¿Lectura? no solo lecturas, sino tratando de ir dando el hilo conductor de la argumentación, ¿no? Y tratar de ver que en el primer párrafo, pues lo único que nos hace es solo nos dice que no tiene que ver con la luz, pues. Párrafo, sí, que se supone que donde comienza la página número 7. Entonces ya pasa a tratar de explicarnos, buscar en la explicación de en qué consiste el asunto de ver. Y creo yo que hay que tomarlo en cuenta en lo siguiente. Ver es un ejemplo concreto de algo general, ¿no? Por eso es decir, ver es parte de percibir, ¿no? El orao es parte de la ayestes, es una forma concreta de ayestes. De tal suerte que tal vez lo que está diciendo para el ver, para el orao, sea atribuido a cualquier forma de ayestes, a cualquier forma de percibir, que es como traducen aquí ayestes, ¿no? Y que efectivamente se le da el título, si mal no recuerdo, amparario. Dice, fenómeno como modo destacado de la presencia, perdón, el esclarecimiento del fenómeno sobre las bases del análisis aristotélico, del percibir el mundo, o sea, de tener la vivencia de aiestesis, de percibir el mundo en el modo, no del tacto, no del gusto, no del olfato, sino en el modo de ver. Desde el parágrafo nos avisa que el modo de ver es una forma concreta. Entonces,
si el fenómeno tiene que ver con luz, etimológicamente se muestra. Y luego, eso se muestra más claramente, quizá, en el fenómeno del ver, porque no se mostraría tal vez tanto en el fenómeno del tacto, sino en el fenómeno del ver se ve más claramente. Entonces, el segundo párrafo ya habla sobre, bueno, ahora sí, cuál es lo que involucra todo el fenómeno de la vista. Efectivamente, el asunto del ver, nuestra experiencia del ver, pues algo tiene que ver la luz. Y por lo tanto tenemos que, ¿qué es lo que discutimos? Y que tenía que ver con una precisión, ¿no? Una observación que hace Heidegger, ¿no? De que, o sea, luz no es cuerpo, ¿no? ¿Sí? O sea, no es cuerpo y por lo tanto no podemos ir por esa vía, ¿no? Porque la luz para Aristóteles es otra cosa, ¿no? Entonces ahí tenía como, pues sentido, ¿no? Toda la discusión que se dio en torno a qué entiende Aristóteles por luz, ¿no? O sea, él mismo hace esa precisión, ¿no? Heidegger dice, pero, o sea, mantengamos en claro que la luz no es lo que nosotros entendemos, ¿no? Por luz, no es un cuerpo, ¿no? Es otra cosa, ¿no? Es otra cosa que está más adelante la respuesta, bueno, y entonces, ¿qué es? ¿No? Creo que efectivamente lo que se discutió en la sesión pasada fue el asunto, bueno, ¿qué entendía Aristóteles por luz? Ujú. Pueden ver, pues, también es algo que sea de todo claro para nosotros. Sobre todo, que ya para ver qué es la luz, hay que introducir dos concepciones aristotélicas fundamentales para Aristóteles. Es decir, dos concepciones fundamentales en el pensamiento de Aristóteles, que son el de acto y potencia. Ujú. De tal suerte que la diafanés es algo que está, que puede estar en acto y que puede estar en potencia. Ujú. Y en ese sentido ya nos, nos conduce en gran medida a mostrarnos si no es una cosa, entonces ¿qué es? Creo yo que para poder ver fundamental que son los conceptos de acto y potencia, no tenemos que olvidar las categorías. En las categorías, eh, todas las formas en que se habla del ser, ¿sí? Entre todas las formas de las que se habla del ser, están ¿sí? O sea, son una forma de ser es estar en potencia y otra forma de ser es estar en acto. Ya desde las categorías, obviamente nosotros mostramos cómo esos conceptos aristotélicos tienen algún tipo de relación con lo que se comprende por ser. En ese sentido es que nosotros podemos ver que efectivamente son fundamentales esos conceptos en el pensamiento de Aristóteles, pero que son necesarios para comprender lo que es la luz desde el punto de vista de Aristóteles, puesto que están estrechamente relacionados con pues, el concepto de algo que puede estar en potencia y que puede estar en acto. Pues respecto a lo que hemos discutido respecto a lo de, no sé si efectivamente ahora partamos de la lectura de párrafo que seguiría a efectivamente donde se preguntan qué es lo diáfano, ¿no? Pues yo creo que sí. Yo sí quisiera hacer una observación sobre algo que se establece en el acta y que me parece
que todavía está sujeto a cuestión. No, más allá de si es cuerpo o no, las implicaciones que tiene algo que tiene acto y potencia es que tiene materialidad, ¿no? La materialidad siempre se da en seres corpóreos, ¿no? O sea, en seres actuales por su propia naturaleza, ¿no? En Aristóteles no puede haber potencia, ¿no? Y en ese sentido hay que pensar, sobre todo para digamos, hacer una lectura lo suficientemente distanciada, ¿no? de lo que está diciendo Heidegger, pues esta implicación, ¿no? De los cuerpos. Pues, otra vez, no es un cuerpo, pero es algo que se da en los cuerpos, la luz, ¿no? Si no tendría esa posibilidad de darse en el mundo sensible, no sería algo propiamente del mundo sensible. Y por otro lado, la idea de medios, sí, la luz precisa, ¿no? Precisamente se constituye por una mediación, ¿no? Y eso es claro por lo que dice Aristóteles, ¿no? Dice acá por 419 a 15, 16, 17. La visión se produce cuando el órgano sensorial padece una cierta afección. Ahora bien, es imposible que padezca influjo alguno bajo la acción del color percibido. Luego ha de ser bajo la acción de un agente intermedio. Por fuerza ha de haber, pues, algo intermedio. Y por tanto, hecho el vacío, no solo no se verá hasta el más mínimo detalle, sino que no se verá en absoluto. Queda dicho ya porque causa el color se ve únicamente a la luz. Por el contrario, el fuego se ve tanto a la luz como en la oscuridad, es decir, independientemente del medio. Y ha de ser así por fuerza, ya que lo transparente se hace transparente bajo su influjo. Lo dicho vale también por lo demás en relación con el sonido y el olor. En efecto, si están en contacto con el órgano sensorial, en ninguno de ellos se da la sensación correspondiente. Más bien ocurre que la acción del olor y del sonido se pone en movimiento el medio que, a su vez, pone en movimiento al órgano respectivo. Mientras que si se coloca el objeto sonoro o oloroso directamente sobre el órgano sensorial, no se producirá sensación alguna, ¿no? Y esto es por una razón muy sencilla, ¿no? O sea, las cosas solamente se afectan en tanto son semejantes, ¿no? Ese es un precepto básico de la filosofía griega, ¿no? Lo semejante afecta a lo semejante, ¿no? Y entonces esa cualidad que guarda esa semejanza, ¿no? Con las cosas, pero también con el alma, es precisamente ese fenómeno de la mediación, ¿no? Que se puede dar otra vez en distintos cuerpos y que precisamente actualiza una posibilidad en ellos que no está en ellos mismos, ¿no? Sino que su causa eh, está en otro, ¿no? Dicho eso, ¿no? Creo que es importante tener a la vista lo que decía Roberto, ¿no? O sea, Heidegger va a tomar un sentido para decir cómo es el sentir en general, ¿sí? Es decir, acá estamos como otra vez se trata de una discusión con el tiempo, se trata de una nueva formulación de lo que sería una estética trascendental, ¿no? Y esa formación de esa estética trascendental que justamente lo que quiere es decir, ok, lo que se vive sensiblemente es fenómeno, tenemos que ver qué quiere decir eso, ¿no? ¿Qué quiere decir ser fenómeno? Y entonces, en vez de meterse en la discusión otra vez, ¿no? Con los fulanos de su tiempo, ¿no? Aristóteles dice, bueno, veamos qué significaba fenómeno en la antigüedad, ¿no? Acá pasa algo muy chistoso, porque para Aristóteles, naturalmente, no hay 5 sentidos, hay un sentido, ¿no? Un sentido que tiene distintas ramificaciones, pero no son muchos sentidos, ¿no? ¿Por qué? Porque todos confluyen
en eso que llama la sensibilidad común, que es la que realmente hace toda la actividad sensorial como nosotros percibimos el mundo, ¿no? Lo que lo que Aristóteles está haciendo en ese momento es decir precisamente cuáles son los distintos actos, las distintas maneras como actúa el alma sensible, ¿no? Pero no está haciendo lo que va a hacer Heidegger, que es tomar a un sentido para modelar a los demás, ¿no? Es curioso que el sentido que en realidad tiene un papel rector para Aristóteles frente a la sensibilidad en general no es la vista, es el tacto, ¿no? O sea, ese es el sentido que percibe las cosas, y todos los demás sentidos son análogos al tacto, ¿no? Es muy peculiar, o sea, acá hay una inversión de lo que hace Aristóteles, ¿no? Porque lo que está diciendo Heidegger es que la relación fundamental con el mundo es fenómeno, es a partir de la vista, mientras que Aristóteles dice, no, es tacto, ¿no? Ahora, hecha esa visión, eso no quiere decir si Heidegger interpreta bien o mal a Aristóteles, eso no es lo importante, ¿no? Lo importante es que Heidegger está dándole esa preeminencia a la sensibilidad porque es la manera como puede confrontar la idea de fenómeno con su tiempo, ¿no? Frente a la idea de fenómeno, a la idea de apariencia ilusoria, frente a la idea que ha nacido justamente de la tradición moderna, ¿no? Y entonces en ese sentido, por la estructura de la sensibilidad, que hay algo que es propio a la sensibilidad y que siempre es verdadero, ¿no? Esa es la parte que va a recuperar Heidegger después, ¿no? La distinción entre los taidia, las tacoina y las tasibebekota, ¿no? Que se perciben en el ámbito sensible, ¿no? Es decir, los objetos propios, los objetos comunes y los objetos accidentales. Lo que Heidegger está tratando de decir es que eso que Aristóteles lo había percibido en realidad como fenómenos del tacto, en realidad son fenómenos, ¿no? Digo, es un poco un contrasentido pensar que yo estoy ante un fenómeno cuando toco algo, ¿no? No es algo que aparece, ¿no? No es algo que se muestra, es algo que tiene otra cualidad. Pero bueno, Heidegger está en esa argumentación, ¿no? Y creo que si tenemos a la vista, ¿no? Que por un lado no se trata de si está interpretando bien o no Aristóteles, sino cómo está tratando de confrontar un concepto de fenómeno desde la antigüedad con su tiempo. Entonces se entiende que la discusión es la de una nueva fundamentación de una estética trascendental, ¿no? Una estética o una manera de cómo percibimos el mundo, ¿no? Y eso lo quiere hacer a partir del concepto de luminosidad de Aristóteles, ¿no? Que no, insisto, no es modélico, ¿no? Para Aristóteles mismo no es modélico. Sí dice que la vista es la que más nos da a mostrar diferencias precisamente porque nos permite ver a la distancia y tal, pero en realidad la vista es un modo del tacto, ¿no? Es un modo de estar en contacto con las cosas, ¿no? Y en la idea de contacto ahí tiene Aristóteles otras cosas. O sea, creo que así podemos situar mejor la discusión, ¿no? Porque si no nos vamos a quedar en si interpreta bien o no Aristóteles, creo que esa no es la vía, ¿no? Sino justamente señalar por qué está confrontando este concepto y frente a quiénes lo está confrontando. Yo ahí solamente quisiera, perdón, comentar una cosa, y es, en realidad solo insistir en algo que ya había dicho, ¿no? Que yo creo que esto que indica Luis Fernando también tiene que ver con la cuestión de la analogía con el intelecto a partir de la luz, ¿no? Y que si hablará también de una, digamos, llevar a la claridad a partir de la palabra, creo que está presupuesto este asunto de la analogía con la luz del intelecto, ¿no? Digamos, toma esa parte de Aristóteles porque es lo que le permite hablar de fenómeno en otro sentido y con miras hacia la noesis, pues, ¿no? Eh, pues nada más eso, ¿no? No abundo más porque ya lo he dicho en varias ocasiones, pues. Muy bien, yo también quería señalar algo. Perdón, antes de que Y adelante. yo también, creo que yo también estoy de acuerdo un poco en esta última observación que acaba de decir Alonso, ¿no? De que
hay una analogía muy importante en Aristóteles de la luz relacionada con el intelecto, ¿no? Eso creo que yo también lo suscribiría, aunque así como lo señaló mi tocayo, ¿no? Esto de lo del tacto y la vista, yo tengo algunas reservas, porque más bien es me hiciste pensar una pregunta, o sea, me surgió una pregunta ahí cuando señalabas que el tacto sería como el sentido central en Aristóteles, si es que te entendí bien, pero a lo mejor ese no es el problema en este momento, ¿no? Pero creo que en algún pasaje, no recuerdo cuál, Aristóteles señala que los C y D entran por la vista. Es decir, que en última instancia la forma, la idea, pues, en el sentido aristotélico, las cosas con las que se iluminan las cosas propiamente, las cosas que te permiten pensarlas, inteligirlas, eh, el paradigma o el sentido paradigmático sería la vista, no tanto el tacto. Y la razón por la que yo entiendo que dice eso, a lo mejor tiene que ver con en dónde leí yo eso, ¿no? No tanto con lo que tú estabas explicando, Luis Fernando. Eh, pero lo quería señalar porque lo dijiste muy a rajatabla, ¿no? Y yo a rajatabla entiendo lo opuesto de lo que tú entiendes del sentido primordial en Aristóteles, ¿no? Pero lo digo yo porque el tacto está más relacionado con con el cuerpo o con el corpuscularismo, ¿no? Contra el que quiere tomar distancia Aristóteles de Leucipo, de Demócrito y Epicuro, ¿no? Porque esas vías le condujeron a las aporías que demostró, que señaló ahí en algunos libros ya famosos, ¿no? Pero nada más quería señalar eso como observación cautelar, no por, o sea, que me llamó mucho la atención lo que señalaste, ¿no? Como si yo en última instancia la vista, o sea, una explicación de que la vista es como el tacto, está en Lucrecio, ¿no? Y es atomismo puro, ¿no? O sea, tendrías que aceptar ahí que la luz es cuerpo y lo que está diciendo Aristóteles es que no es cuerpo, otra vez, ¿no? Entonces, eso es lo que me hiciste pensar con tu intervención, Luis Fernando, pero no quería dejar pasar la oportunidad. Yo creo que hay que responder. En el libro 9, de la metafísica, Aristóteles distingue dos maneras de captación. La captación que es la catáfasis y la apófasis, ¿no? Que tiene que ver con decir algo de algo, que precisamente tiene la estructura del decir de lo que se dice de, como sucede en las categorías. Pero luego Aristóteles habla de cómo es posible captar a las cosas simples, ¿no? O de cómo es posible captar precisamente las formas de las cosas. Y no utiliza una analogía de la vista, utiliza una analogía del tacto. Dice Tigein Kaifanai, ¿no? Alcanzar y decirlo, ¿no? Lo primero es tocarlo, ¿no? Y en ese sentido, incluso en el mismo de ánima, Aristóteles dice que el sentido por el cual somos más inteligentes es por el tacto, ¿no? E incluso analoga, ¿no? Como en nuestra manera de hablar decimos, hay que decir las cosas con tacto, ¿no? ¿Por qué? Porque el tacto es precisamente lo que permite palpar los bordes de las cosas, ¿no? Y eso vale metafóricamente para todos los sentidos, ¿no? Es esa idea de palpar los bordes, ¿no? O sea, cuando yo digo sí ves es porque lo tienes presente como si lo estuvieras tocando, ¿no? Insisto, eso está así en Aristóteles en distintos momentos en la metafísica, ¿no?
Pero otra vez, lo importante no es eso. Lo importante es que a Heidegger le importa poco realmente si eso lo explica Aristóteles o no, sino que él quiere mostrar que hay otra manera de entender los fenómenos que no tiene que ver con que eso sea ilusión, ¿no? O sea, lo otro es un problema en el que nos podemos quedar aquí muchísimo tiempo, ¿no? Para explicar las distintas variaciones del sentido, ¿no? Que implica Aristóteles, porque además el hecho mismo de que la sensibilidad sea una alteración implica una condición material, ¿no? En fin, yo creo que por ahí no va, sino justo la discusión que tiene con su tiempo, ¿no? Que es otra vez mostrar que hay una manera de aistesis que no implica la distinción, ¿no? del residuo de las cosas en sí, sino que precisamente apunta a un modo de percibir las cosas tal, dirá Heidegger, como se muestra, ¿no? Y eso lo recoge del ámbito de la vista, ¿no? Y solamente es eso, ¿no? Que la vista se convierte a algo así como el sentido fundamental de comparecencia de lo ente, ¿no? Esa es la cosa que quiere mostrar Heidegger. ¿Por qué? Porque a la vista las cosas se le muestran, ¿no? No las pone, no son ilusiones, sino se le muestran, ¿no? En estos tres ámbitos, ¿no? Como propios, como comunes y como accidentales. O sea, creo que esa es el punto de Heidegger en esta primera parte. Bueno, ahora sí, si quieren, enseñando unas cosas, ¿no? A mí me parece que estoy de acuerdo con Luis Fernando respecto a que meternos hacia Aristóteles pone como sentido fundamental el tacto, pone como sentido fundamental la vista, efectivamente nos desvía el texto, ¿no? O sea, esa es otra discusión que tendríamos. ¿No? Estoy de acuerdo con él en una de las pretensiones, no creo que una de las pretensiones de Heidegger es mostrar un significado de fenómeno que está presente en los griegos, particularmente en Aristóteles, que difiere de la moderna. Le sugeriría también a él, y le sugeriría al seminario en general, que dejáramos como en pausa el asunto de que Aristóteles solo piensa en el sentido común. ¿Sí? Sé por qué lo dice, bueno, creo saberlo, por qué lo dice Luis Fernando. Pero me parece que hay una interpretación diferente a eso de Heidegger, que precisamente me parece lo importante de Heidegger, donde nos muestra una interpretación diferente a ese asunto del sentido común. ¿Sí? Porque las partes que se toman como base para la interpretación del sentido común en Aristóteles se encuentran expuestas por Heidegger a la hora de hablar de lo falso y de cómo es posible lo falso. En ese sentido, sugeriría que mantuviésemos en la memoria ese asunto del sentido común, ¿sí? Para que discutamos efectivamente la interpretación heideggeriana respecto al sentido común en Aristóteles, y si efectivamente es un sentido común. Efectivamente, a mi juicio es problemático, ¿no? Eso, ¿por qué lo sugiero? ¿Por qué sugiero que esperemos, ¿no? Porque me parece que todo lo que expresó Luis Fernando está basado en esa comprensión de Aristóteles, de esa parte del Tratado del Alma, ¿sí? Donde habla donde se discute efectivamente el cómo distingo lo blanco de lo dulce, o cómo distinguimos lo blanco de lo dulce, que es allí donde se habla efectivamente del sentido común, o por lo menos son las partes que yo conozco
en las cuales se toman como fundamento para hablar de un sentido común en Aristóteles. Y aquí Heidegger efectivamente lo que hace es no irse por esa interpretación de que ahí se habla de un sentido común. Heidegger hace una interpretación diferente de esa parte. Por lo menos eso creo yo que es lo que hace. Por esa razón, sugería que no lo olvidáramos, pero que efectivamente lo discutiéramos con más detalle en la parte donde el propio Heidegger discute esas partes del sentido común. Bueno, entonces, si efectivamente lo que le interesa a Heidegger es mostrar una forma diferente de entender fenómeno, tratemos de seguir el hilo de la argumentación para ver cuál es esa forma de entender fenómeno. Independientemente ahorita de si Aristóteles estaría de acuerdo, desprende de los textos de Aristóteles con suficiente claridad esa interpretación, ¿no? Nada más. Entonces, ¿le seguimos con la lectura? Sí, el asunto es a partir de dónde, ¿no? A partir de dónde le vamos a seguir, dado que hemos discutido, sin seguir el hilo conductor del texto, ¿no? Yo lo que sugiero es que efectivamente el parágrafo 1 no tiene mucho problema porque nada más hace la etimología de dónde viene el fenómeno. Ya podemos pues darlo por suficientemente visto. Yo tengo un par de dudas cuando dice lo de la luz. Por un lado, la claridad es medio y el color también es medio. No. Color es el objeto visible, la claridad es el medio. Es que me estoy la duda, porque la claridad es evidente, algo así como aquello a través, o sea, como a través de lo cual puede verse. Ya. Está claro. Yo todavía lo diría quizá de manera diferente, ¿no? Color es lo visible. Ajá. El color es lo visible, Ajá. sin objeto. O sea, lo que es propiamente visible, según yo entiendo tanto Aristóteles como Heidegger, es lo visible. El color no es un objeto. El color es algo visible que está en un ente. Sí, o sea, no son lo mismo, ¿no? No son lo mismo el color y objeto visible. El color es lo visible, pero detrás del color hay un hiperkeime. ¿Sí? O sea, detrás del objeto hay algo subyacente. Que eso va a tener que ver consecuencias con el cambio de hipokeimenon a objeto en la modernidad. Por eso cuestiona la cuestión kantiana de condición, precisamente porque Kant ya pone el objeto sí mismo, ¿no? Las condiciones que las pone el sujeto, pero dice, todavía no vemos objetos. Sí. Entonces, por lo menos yo así entiendo, ¿no? Y yo creo que tanto en el Tratado del Alma como aquí las citas de Heidegger no dice objeto visible, sino al lo visible. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros vemos son colores, no literalmente el objeto de su conjunto. Nosotros vemos lo que es visible o lo que es el contenido propio de la vista es el color. Y eso es lo visible. Pero el color no se da por sí mismo, ¿no? No hay colores ahí caminando. Creo que en algún párrafo sino que efectivamente el color, aparte del color, está lo que en griego se llama el hipokeime. Y tengo otra duda respecto a ese primer parágrafo.
Es decir, la luz, cuando habla de la claridad, no es un cuerpo, no se mueve, sino que es el modo de la existencia. Es donde la luz es el acto y potencia del cielo. Recordemos lo dicho la sesión pasada sobre el punto del elemento de los, en astronomía de los cuerpos celestes, de lo que están formados los cuerpos celestes y lo que hace la distinción entre el mundo supralunar y el mundo sublunar. Entonces, es el acto y la potencia de ese otro cuerpo. Efectivamente, a eso se remite a Heidegger y Aristóteles, bueno, Heidegger aquí, no Aristóteles, a el cielo. El elemento de esto, que es de lo que está formado los cuerpos celestes. Otra vez, no, creo, justamente seguro, creo. Bien, entonces, quizá no sé si releamos el segundo párrafo y de ahí comencemos a retomar el hilo conductor. Si detrás de la pantalla no sugieren algo. Pues yo creo que sí. ¿Alguien quiere? ¿Cuál? Del parágrafo 1 al párrafo 2. Sí. ¿Qué es el ver y lo percibido en el ver en cuanto tal? ¿Cómo se caracteriza aquello que se excede en el ver respecto de su contenido y de su perceptibilidad? Lo perceptible en el ver es lo visible. De este modo, algo se caracteriza como color. El color es lo que se extiende sobre lo visible en sí mismo. La respectiva coloración de un ente es siempre percibida en la luz o más precisamente en la claridad. Sí. Bueno, si quieren nada más hay que advertir de la forma de expresión, ¿no? O por lo menos de la forma de la traducción. Al menos dos cosas, ¿no? Pregunta qué es el ver como la acción de ver, ¿no? Como la actividad que nosotros llamamos acto de ver, ¿no? Y lo percibido, o sea, notemos allí está el acto de ver y lo alcanzado por ese acto de ver o lo logrado por ese acto de ver, es lo percibido. Esa diferencia entre lo que Heidegger llama la propia acción y lo que se logra con la acción, también hay que tener muy presente a lo largo del pensamiento de Heidegger. Pero tenemos esa forma de expresión de estar diciendo qué es el acto de ver y qué es aquello que se obtiene con el acto de ver. Y luego hay que tener presente en la cita que pone, ¿no? Lo ayeste, lo perceptible, en el office, pues, en el ver, es lo que acaba a la pregunta que acabas de hacer, ¿no? Lo visible es el color, ¿no? Por eso dice, lo visible es el color. Sin embargo, hay que notar la expresión siguiente, ¿no? El color es lo que se extiende sobre lo visible en sí mismo, ¿no? O sea, allí da la impresión de que además del color hay otra cosa visible, ¿no? Por la forma de expresión. Pero hay que tener cuidado con esa forma de expresión, ¿no? Porque parece contradecirse, pues. Parece que está diciendo, por fin,
¿El color es lo visible o hay otra cosa además de color que también es visible, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con las por mi parte, nada más eso, ¿no? Ahora sí, si quieres, continuamos. Si no hay ningún comentario, continuamos con el siguiente párrafo. Por tanto, lo primero que hemos de determinar es qué es la claridad. La claridad es evidente, algo así como aquello a través de lo cual algo puede verse. Diáfano. Esta claridad en sí misma no es visible, solo lo es mediante un color ajeno. La claridad es aquello que deja ver, a saber, los auténticos colores de las cosas que tengo en la claridad. Aristóteles descubre que la claridad no es un cuerpo. No se mueve, sino que es el modo de la existencia auténtico del cielo. El dejar ver las cosas, el ser del día, la claridad es un modo de presencia de no sé qué, entelequia. Empédocles enseñó que la luz se mueve. Trendelenburg vio en la teoría aristotélica un retroceso, pero cuando lo valoró así, no le comprendió en absoluto. ¿No? No, yo creo que aquí podemos, bueno, por lo menos me gustaría a mí señalar que ya hay una respuesta. Si la diafanés no es un cuerpo, entonces, ¿qué es? Y hay una respuesta que no es directa, pero que ya está ahí, ¿no? La claridad es un modo de presencia, no es un cuerpo, es un modo. ¿Un modo de qué? Un modo de ser. No nos dice Heidegger, miren, la respuesta es tal, ¿no? Pero, digo, si somos suficientemente cuidadosos, realmente la está respondiendo. La claridad es un modo de presencia. Es un modo de presencia y quizá lo remito nuevamente a ¿sí? Lo remito nuevamente a los conceptos fundamentales aristotélicos, un modo de presencia y Heidegger pone parusia e intelequia. Remitiendo la diafanés a los conceptos de parusia, o sea, sustancia, ¿sí? Y a aquello que va con respecto al aquello que va con respecto al fin. Ya hay una respuesta de qué es diafanés. No es un cuerpo, no se mueve, sino es un modo. Es un modo de ser, es un modo. Pero sí podríamos decir que el modo de presencia de está absolutamente vinculado con la conciencia. ¿Sí? El modo de presencia es no ser completamente acto ni completamente potencia, sino ser y no ser a la vez. ¿Sí? Esta conexión pues es tan evidente. No, eso sí no, o sea, no es tan evidente porque tampoco el concepto de intelequia es tan claro. Para mí tampoco es tan claro el asunto de cómo funciona el asunto del gasto. Si efectivamente a mitad del proceso estamos a mitad de intelequia o ya estamos en acto, por ejemplo, ¿no? O solo podemos hablar de acto cuando llegamos al final del proceso o hablamos de acto también al intermedio del proceso. Eso me parece que no está claro ni en el propio Aristóteles. Al menos no puedo comprender de tal suerte que tampoco podemos hablar de que el modo de presencia podemos decir si es a medio camino, si es en acto o al final del proceso.
Ahora, quizá corresponder eso con el siguiente párrafo. Corresponder esa respuesta de la claridad es un modo de presencia con el siguiente párrafo donde dice la diéstesis, ¿no? Ahora sí, si quieres el siguiente párrafo. La diéstesis es el modo de la existencia de un ser vivo en su mundo. Aristóteles caracteriza los modos de percibir mediante las clases de lo percibido. Lo que se vuelve accesible en el percibir los hay. Perdón. Me quedé pensando todavía un poco, y perdonen que los detenga. ¿Cómo? Es que, otra vez, el asunto de, o sea, en ese párrafo que acá, no el que estábamos ahorita, no el que interrumpí, sino el anterior, en el de la claridad, o sea, cuando está Heidegger señalando que la claridad es el modo de la existencia auténtico del cielo, como una referencia, con una referencia a Aristóteles, digamos, ahí otra vez se me hace presente el modo de la existencia auténtico del cielo. El cielo es el cosmos, ¿no? Es un orden. Y el orden, digamos, no quiero ser kantiano, pues, para interpretar a Aristóteles, pues, pero el orden ya está previsto, ¿no? O sea que cuando tú explicas la claridad, es porque hay un cielo, si es que es el cosmos, ¿no? ¿O a qué se está refiriendo Aristóteles aquí? Luis Fernando, Roberto, díganme, porque, digamos, cielo, de entrada ya presupone un cosmos, o es el cosmos. Bueno, creo que según la cita se está refiriendo a Urano. Uranos. Ok. Sí. Pues Es Uranos. Uranos tiene una connotación genealógica, ¿no? Por lo menos creo que en Aristóteles una connotación topográfica, más que genealógica, ¿no? Está difícil pensar en Aristóteles, creo, en la genealogía del cosmos, ¿no? Tal vez en Platón podríamos sí hablar de la genealogía del cosmos, pero me parece que ahí efectivamente se está refiriendo a la distinción entre la región supralunar y la región infralunar, por usar Urano. Ok. Creo, ¿eh? No, bueno, es probable, sí, gracias. Y yo quisiera decir una cosa más respecto a este asunto topográfico, que justamente, digamos, ya sea que se esté refiriendo solamente a lo supralunar o todo el conglomerado del cielo, finalmente el cielo, y perdón si vuelvo a un tópico previo, pero el cielo es un cuerpo, ¿no? Por eso tiene lugar. Es un cuerpo que contiene cuerpos, ¿no? Entonces, si bien la claridad no es un cuerpo, es algo de un cuerpo, ¿no? El modo de presencia del cielo, pues, ¿no? Y que da la posibilidad a que se nos hagan presentes las cosas que están dentro de ese cuerpo, ¿no? Y por otro lado, Claro. también habría que pensar si, o sea, no sé, el aire sublunar, el agua, también pueden dar lugar a lo diáfano, ¿no? Y nada. Sí, claro. Sí, claro, claro. Sí. Sin embargo, efectivamente, la interpretación heideggeriana es que efectivamente, según lo que leemos en el texto, lo diáfano, o diafanés, sigue siendo un modo de, de algo otro, pues, en este caso, por ejemplo, en la cita, pues del cielo, ¿no? Y es un modo auténtico del cielo. No está diciendo que la luz o lo diáfano sea un cuerpo, aunque el cielo lo sea, ¿no? O sea, y en ese sentido, De la acuerdo. luz es como el vínculo de lo celeste con lo lunar. No lo sé. No sé si Sí, porque en este caso se posibilita la comunicación.
la necesidad del quinto elemento es que no había uno que tuviese la cualidad que pudiese poner en contacto a un elemento que era de semejante. O sea, si tú lo ves en el Timeo de Platón, los elementos que primero existen son el extremo, son los extremos, el fuego y la tierra. Pero del fuego y la tierra no se pueden lograr todas las combinaciones por ser enteramente opuestos. Y entonces se crearon dos elementos intermedios, eso lo hace el grupo, ¿no? Crea al agua, crea también al aire, que son como elementos que posibilitan el paso. Pero entre sí mismos tampoco lo logran si no es por la presencia del éter, ¿no? O sea, el éter es el verdadero elemento que permite que haya flujo entre todas las cosas, ¿no? Y precisamente la región de, o sea, la posibilidad de la influencia del supralunar, ¿no? Que tienen elementos distintos. Por eso Bien, yo creo que estamos si hay algo más. ¿Hay alguna otra intervención antes de continuar con la lectura? No, volvamos a la lectura. Perdón por la intervención. ¿Puedo precisar una cosa de cómo está expresado en griego? Esta parte, ¿no? De qué es lo que Heidegger está tomando del texto y cómo lo está tomando. Dice que, pero no es, ¿no? Ni agua, ni aire lo diáfano, sino que es la presencia de cierta naturaleza y lo que utiliza como verbo es geniparjusa, ¿no? Es bonita la expresión, ¿no? Porque viene de hipargen, no de parusía, ¿no? Esto es importante señalarlo, ¿no? Y cuando habla de fos de stin getuto energia todiafanus gediafanes, ¿no? Cuando dice la luz es la energía de lo diáfano en tanto que diáfano, dice energía, no intelecto, ¿no? Entonces, no es lo mismo decir energía que entelequia, no es lo mismo decir acto que entelequia en Aristóteles, son cosas distintas, ¿no? Entonces, cuando está diciendo Aristóteles que la luz es el acto de lo transparente, en tanto que transparente utiliza energía, no intelecto. Y cuando está hablando de la presencia, ¿no? De la presencia de cierta naturaleza en ciertos cuerpos, el verbo es hipargen, no parusía, porque el concepto de parusía no es propio de Aristóteles, eso es más bien cristiano, ¿no? Más bien acá está poniendo una cosa que es muy presente en estos años de Heidegger en sus estudios sobre la vida religiosa, lo está poniendo acá, no sé si sea enteramente adecuado, ¿no? Bueno, esas son las dos observaciones que quería hacer, solamente para entender que no es enteleje ya lo diáfano, es acto. ¿Sí? Esto es importante, ¿no? Porque eso lo dice textualmente el griego, ¿no? Lo vuelvo a leer, ¿no? Fos de estin getuto energia to diafanus diafanes, ¿no? La luz es la energía de lo diáfano, en tanto que diáfano, no enteleje, ¿no? Entonces, ahí hay una diferencia. ¿Por qué? Porque solamente puede tener enteleje ya lo que tiene vida. Los cuerpos no pueden tener enteleje. Tienen acto, pero no enteleje, ¿no? La enteleje ya es propia de la vida. Bueno, solamente. Dice Alonso que parusía es un concepto muy cargado en el endenismo. Refiere a la presencia, hacerse presente del emperador o rey en la ciudad. De ahí lo recuperan los romanos y después los cristianos. Bueno, una nota.
Entonces, ¿continuamos? Sí. Bueno, los aisteta son de 3 clases. Primero, idía. Segundo, koiná. Tercero, simbebekota. Un idión es lo que se hace accesible a través de un determinado modo del percibir y solo a través de él. Tiene el carácter de ser aei alefes. El ver, en la medida en que es, descubre siempre solo el color, siempre solo color. El oír, siempre solo el sonido. ¿Me detengo o continúo? Koinón, hay características del ser que no encajan solo en un determinado modo de percibir, por ejemplo, kinesis. Tercero, simbebekos es lo percibido por regla general. Kata simbebekos de legetai aisteton oyon eiton eito leucon eindiarus huios. Y es que por regla general no veo colores ni oigo sonidos, sino la canción de la cantante. Esto es lo que viene a mi encuentro en el percibir inmediato. Respecto de la perceptibilidad de un catasimbebecos, el error es posible e incluso la regla general. Creo yo que es importante hacer bien estas distinciones, ¿no? Bueno, no sé cómo se traduce esta primera parte cuando habla de los idiomas que dice aei aletes, o sea, Siempre verdaderos. siempre verdaderos. Siempre. Pero es que hay que entender qué es eso de lo taidion, tacoina, tasimbebekota, ¿no? Luego lo traducen por accidente, pero más bien la idea que es importante empezarla a cambiar es la de lo concomitante, ¿no? Es como un error traducir simbebecos por accidente. Es más bien como lo que se da con, ¿no? Y creo en ese sentido que acá al menos en la traducción de Calvo, cuando habla de los simbebecos como lo concomitante, es importante. O sea, esto abona a la explicación de o sea, qué es lo que se ve, ¿no? O sea, en realidad tú ves 3 cosas, dice Aristóteles, no es solamente ves el color, ¿no? Ves 3 cosas, ves eh, el color que está en una determinada situación categorial, ¿no? Lugar, situación, ¿no? O sea, siempre vemos eso en las cosas. Y además de ver esa situación categorial de lo que estoy viendo en tanto que visible es aquello en lo que se da lo visible. Que para el ojo, respecto del ojo o respecto de lo sensible es algo accidental. No es que sea accidental en sí mismo, de hecho es la condición de posibilidad de que percibas todo lo demás, ¿no? Pero en realidad son son 3 momentos de la eistesis que hay. Primero lo que es perceptible por un sentido y por ningún otro, ¿no? Es como la idea de el sentido de la vista, el sentido del gusto, ¿sí? Luego tenemos lo que se llama los perceptibles comunes, los sensibles, los aisteton koina, ¿no? Y ojo con eso, porque son objetos sensibles que son perceptibles por más de un sentido. Si yo puedo percibir la distancia a la vista y por la escucha. El maldito mosquito de la noche. Tiene que ver con el movimiento, ¿no? Y eso tiene que ver con otros órdenes. Y luego está el tasimbebekota, ¿no? Y ese tasimbebekota es aquello en lo que vemos todo lo demás, ¿no? O sea, lo que, por ejemplo, tú a la distancia, ¿no? Ves, pues me parece que viene tal, ¿no? O sea, ahí están los 3 objetos, ¿no? O sea, me parece que viene el tal, ese es el accidental, ¿no? La apariencia pues, por su figura, ¿no? Y viene el movimiento. Esos son los 3 objetos propiamente, ¿no? Y esos 3 objetos sensibles están presentes en todos los sentidos. Y a su vez, la fantasía es posible respecto de estos 3 objetos. Porque eso es donde Aristóteles ve el error. Y sobre todo en los sensibles accidentales. Otra vez, cuando tú ves a la distancia y dices, me parece que tal es, ese me parece, es porque precisamente los objetos que están a gran distancia son difíciles de percibir.
Y en este sentido, lo que hace es ubicar el error en un modo de percibir específico, que es este, ¿no? Katasin Bebekot. En los tacoina y en los Katasin Bebekota, claro. O sea, siempre el más verdadero es el Tairi. Oye, es que yo no veo el mismo color que tú. A ver, pero es que eso no es lo que dice Aristóteles. Aristóteles dice que sí o sí ves un color. Si tienes daltonismo, si tienes, me da exactamente lo mismo, tú lo que ves es color, ¿no? Eso es lo que ves propiamente, ¿no? Si ese color está en movimiento, si tiene tal brillo, ¿no? O sea, eso igual no es algo que es propio de la sensación juzgar, ¿no? Y lo que también percibes es aquello en lo que se da lo sensible, ¿no? Y de esto puedes decir, estoy tocando, pon tú que me ponen una banda, ¿no? Y entonces ponen dos objetos que tienen esta superficie, pues estoy tocando la mesa del salón, ¿no? Y puede ser que esté tocando una de las mesas de allá enfrente, ¿no? En eso es en lo que me equivoco. No me equivoco ni en lo que percibo como superficies, ni que esto está aquí, sino que sea esto, porque eso la aístesis no lo puede decir. Dice que es, pero no qué es. Eso, el que es lo accidental para la aístesis, ¿no? Lo que las cosas son. Bueno, independientemente creo yo, de la interpretación que hagamos de esos tres, de idiom, de koinon y de simbélicos, independientemente de eso, lo que dice el texto dice, no señala respecto al koinon si son o no son verdaderos siempre. Solo hace el señalamiento de y solo señala de simbélicos, señala que es allí donde podemos encontrar la posibilidad del error, y además dice, por regla general, generalmente es ahí donde se encuentra. Creo yo que después, más adelante, se puede percibir que el texto va a decir que allí únicamente, no en los otros dos, ni en el idiom ni en el koinon, se encuentra el error, sino solo en el. Tenemos que ir viendo efectivamente por qué razón, según Heidegger, es así. Claro, podemos estar en desacuerdo o podemos estar de acuerdo con él, pero señalar es, precisar, más que señalar, precisar es que literalmente ahí lo que se está diciendo es en el simbebecos es donde se encuentra la posibilidad. Ahora, ¿por qué señala el asunto de la posibilidad de error? Porque eso está estrechamente relacionado con el cambio de significado de fenómeno. No puedo señalar, no puedo dar cuenta de lo que significa ilusión si efectivamente no hay algo que está errado, que hay un error. Una cosa es ilusión porque no es algo verdadero. Digo, pues, no es una realidad efectiva. Ahorita solo va a ser señalado. ¿Dónde va a ser tratado? Más adelante, cuando hable sobre efectivamente de la posibilidad de. Pero por eso está señalado. Está señalado porque no hay manera de mostrar el cambio de significado de fenómeno, de ser un modo de presencia a ser una ilusión, sino exploramos en dónde está la posibilidad del error. Y no un poco dibuja aquí que es la cuestión de la unidad de todas las sensibilidades. O sea, cuando dice, y es que por regla general no veo colores ni oigo sonidos, sino la función. Esto es lo que viene en encuentro con el percibir. Lo que pasa es que ahí creo que ya hay significado, ¿no? O sea, crees que es algo en lo que va a intervenir el lobo más adelante. O sea, creo que ahí sí se ve que no es totalmente de la éstesis, ¿no? O sea, no es la percepción como tal la que se equivoca, ¿no? Sino
como adelantando es un poco el juicio, ¿no? Que haces de la percepción, es lo que ahí está, ¿no? Pero bueno, ya es adelantarse, ¿no? Porque, No, sí, no, sí, no. sin embargo, sí es adelantarse, pero sí es importante, creo yo, por lo siguiente, ¿sí? Tiene que ver con cómo va a tratar el asunto de qué es logos en Aristóteles, ¿sí? Que tiene que ver con el nombre, el nombre y el verbo, ¿sí? El asunto es, sí, pero ¿cuál es el punto de partida? ¿Qué es lo que se muestra efectivamente? No se muestran colores solo, ¿no? En ese sentido de que hay una especie de, lo que se muestra primero es un complejo de cosas que solo posteriormente por análisis las separamos. Pero lo que se muestra primero no son colores, ¿no? No vemos colores ahí caminando ellos solos, sino lo que se muestra primero es, sí, respecto de la vista es un color, pero un color que, eh, que está puesto en algo otro y que efectivamente ese algo otro se siente. Ahí está lo que señalaba Luis Fernando con por qué no le gusta que se traduzca sin bebecos por accidente, porque tampoco nota el origen etimológico del sin. El sin, bebecos es de síntesis, ¿no? Que va junto con, ¿no? Entonces, el color va junto con una mesa, una silla, o cualquier otro objeto, ¿no? Pero es sin bebecos porque accidentalmente o no en su esencia, la silla es roja, ¿sí? Entonces, con la silla, la silla va junto con el rojo, pero no esencialmente, sino circunstancialmente o ocasionalmente. En ese sentido, también comparto la no satisfacción de Fernando de la traducción de sin bebecos por accidente. Eso nos lleva hacia otra familia gramatical, no corresponde ni siquiera con la palabra. Entonces, sí, ir junto con sería un poquito más adecuado para traducir sin bebecos. Como Idión, entre otras cosas, Aristóteles sitúa el color. La claridad es la presencia del fuego. La claridad no se mueve, solo se mueve el sol, cuya presencia es la claridad. Quien dice que la claridad se mueve habla parata painómena, en lo que se muestra que está errado. Painómenon es lo que se muestra en sí mismo como tal y como tal existe ahí inmediatamente. La claridad es, hablando kantianamente, la condición de posibilidad de la perceptibilidad del color. Precisamente en esta forma kantiana de hablar cabe reconocer la distinción entre lo que en ambos casos se comprende por condición, pero no por ello hemos de contraponer a Aristóteles a Kant como realista e idealista. Esta oposición no se dio en la filosofía griega. ¿Qué significa condición de posibilidad de la perceptibilidad del color? ¿Qué quiere decir para Aristóteles ser condición? El color se ve en la claridad. La cosa vista debe estar en el día. La claridad es algo que pertenece al ser del mundo mismo. La claridad es la presencia del sol. El carácter de ser de este estar presente es permitir que se vea a través de él. Dejar ver es el modo de ser del sol. Bueno, creo que también ya hay una respuesta tajante, bueno, no tajante, hay una respuesta ya final respecto a cómo está entendiendo fenómeno al propio Heidegger, ¿no? Que según pero ya hay una respuesta otra vez, no señalando expresamente como respuesta, pero ya la podemos identificar muy claramente como fenómeno, no es lo que se muestra en sí mismo. Ese es un Heidegger es un concepto de fenómeno más original.
en sí mismo como tal, y como tal existe allí inmediatamente. Yo subrayaría eso como definición de lo que es fenómeno en un sentido más original que el moderno, de acuerdo a Heidegger, ¿no? Tiene importancia dos cosas ahí. Primero, que es lo que se muestra en sí mismo. Y luego, que además que se muestra como tal en sí mismo, existe inmediatamente aquí. Ese asunto de existe inmediatamente allí va a tener que ver con la noción de logos. ¿Sí? La noción de logos que se expone un poquito más adelante. El fenómeno que según Heidegger encuentra también tiene mucho de la distinción entre qué significa condición de posibilidad en Kant y qué significaría condición de posibilidad. Los diáfanos es una condición de posibilidad para Aristóteles del ver, pero no es una condición subjetiva. No es una condición del sujeto. No es una las condiciones, sino que lo diáfano está en la cosa misma. Otra presencia, una presencia más. De tal suerte que no es el mismo sentido de condición de posibilidad en Kant, donde la condición de posibilidad es una condición subjetiva del cognoscente que le va a imponer a la cosa en sí o algo, ¿sí? Y acá no, acá lo diafanés es una condición de posibilidad del acto de ver, pero no es una condición que tenga el hombre, pues que pertenezca al ser humano o al sujeto, o al individuo. Más bien que es parte de la interacción de los con la realidad. O sea, el sujeto es condición necesaria, pero no suficiente para el fenómeno, ¿no? O sea, recordando un poco las palabras de Toño, ¿no? Para que no esté ausente, ¿no? Tampoco es que haya fenómenos si no hay quien vea, pero lo que Heidegger está diciendo es que el fenómeno no es puro producto subjetivo, ¿no? Ya hay una manera en la antigüedad de testiguar cómo los fenómenos pues, se dan por condiciones en las que el mismo ser humano está, ¿no? Sí, sí. O sea, creo que estoy de acuerdo ahí. Sí, sí, y está bien, también estoy de acuerdo en lo que señalas, porque efectivamente cuando vamos a ver el concepto de logos, vamos a ver que el logos también es apofánticos, o sea, también devela, ¿sí? Y entonces, mientras el objeto se devela a sí mismo, también el sujeto que quiere conocer es develador en sí mismo. Y entonces corresponde el carácter develador de la cosa y el carácter develador del individuo que quiere conocer y se corresponde. Solo para aclarar el concepto que ahorita O mostrar algo, más que a partir de algo, mostrar algo. Es que apo significa de Sí, pero a pesar de que digo, a partir de apo significa desde yo, por lo menos, yo lo que entiendo en Heidegger es efectivamente el origen, pues, el punto de partida es el mostrar mismo, ¿no? Porque si yo le pongo mostrar a partir de algo, entonces ese algo parecería más originario que el mostrar mismo, ¿sí? Y me parece que en Heidegger no. En Heidegger es el punto de partida es la mostración misma, no a partir de algo, ¿sí? No esperando que detrás de esa mostración haya algo otro a lo cual podemos remitir. Digo, sí, pero al menos creo que yo entendería eso en Heidegger diciendo, bueno, sí,
Si por ese algo entendemos lo que tiene Heidegger por ser, no por fenómeno, sino por ser, ¿sí? Porque el ente sería lo mostrado. El ser no se muestra, pero el ente se muestra debido, el ente se muestra debido al ser. Solo si entendemos que lo mostrado es debido a lo que Heidegger entiende por ser, aceptaría decir que apofantismo significa mostrar a partir de algo. Pero creo que aquí creo que lo que quiere decir es que fenómeno es lo que se muestra. Todavía no mete Heidegger el asunto del ser, solo está ahí. Sí, claro, no aparece, ¿no? Sin embargo, notemos, por ejemplo, que es un escrito de 1923, pero que ya desde el inicio nos dijo algo que es permanente en toda la filosofía heideggeriana, es: estoy convencido de que la filosofía ha llegado a su fin. Estoy citando, no estoy... parafraseando, pues. Estoy citando una partecita de la nota preliminar, la página 20, ¿sí? Después del número 2, antes que nada hemos dejado en claro falsas esperanzas siguientes. ¿Sí? Estoy convencido de que la filosofía ha llegado a su fin. ¿Sí? O sea, en 1923, una afirmación que no cambió para nada durante todo el pensamiento de Heidegger. ¿Sí? 1923, antes de Ser y Tiempo. Quizá antes de empezar la redacción de Ser y Tiempo. Entonces, ¿para qué repetir esta frase? Para decirles que es 1923, antes de la redacción de Ser y Tiempo, bueno, probablemente antes de la redacción de Ser y Tiempo, ¿sí? Y ya hay afirmaciones que están a lo largo de toda la filosofía. Perdón por el regreso. Entonces, ¿continuamos? ¿Sí? La perceptibilidad de las cosas está bajo la condición de un determinado ser de este mundo mismo. El ser condición se refiere a un modo de ser del mundo mismo. A la existencia en el mundo pertenece el ser subsistente del sol, justamente lo que inventamos cuando afirmamos es de día. De esta forma, hablamos de un estado de cosas que pertenece al ser del mundo mismo. De ahí se sigue que fenómeno no quiere decir, en primer lugar, nada más que un destacado modo de presencia del ente. Ahí está lo que se supone que es fenómeno griegos según Heidegger. ¿Sí? O sea, eso no quiere, o sea, cuando señalo que este es el concepto de fenómenos de los griegos según Heidegger, señalo para que no necesariamente eso no implica que diga, entonces así precisamente Fernando respecto a si efectivamente está interpretando de manera adecuada a este texto. En algún momento tienes que analizarlo. Pero lo que le interesa a Heidegger sí es mostrar que este es el que fue modificado en la modernidad. Todavía no vemos cómo es. Bueno, quizá para no pecar
tanto o no irnos al otro extremo con las sesiones anteriores. En las sesiones anteriores, pues no veíamos el texto y cada quien opinaba y cada quien vertía sus puntos de vista, remitiéndose incluso a muchas otras cosas, y entonces eso nos iba alejando del texto, ¿no? Pues ahora, parece que ahora vamos muy rapidito, ¿no? O sea, quizá en este punto deberíamos de detenernos y hacer una especie de revisión o recapitulación de los puntos de este primer inciso del primer parágrafo. Entonces podemos regresar y, no sé, dando puntos, ¿no? La palabra fenómeno viene de faino, y ahí en faino está emparentado con la raíz fa, ¿no? Y de aquí viene fo, y eso significa está muy bien, eso es etimología, ¿no? Bueno, está bien. Pero bueno, la etimología sirve para remitirnos un poco a donde quiere Heidegger llevarnos, ¿no? Nos quiere remitir a que la palabra fenómeno y por lo tanto nuestra palabra fenomenología tiene algo que ver con la luz, ¿no? Y luego eso se refuerza en donde, según él, se refuerza en el de Ánima B2, capítulo 7 de Aristóteles, donde se define, pues, o donde se ve el asunto de, pues, qué significa ver. Y bueno, en el fenómeno de ver, ¿sí? Vemos, captamos que el acto de ver efectivamente tiene algo que ver con algo que puede ser la luz, ¿sí? Y este algo, en Aristóteles, se llama diafanés, ¿no? Que se puede traducir por luz o claridad, diáfano, claro. Y entonces, nuevamente, la fenomenología actual tiene algo que ver con la luz, y la luz con algo que Aristóteles llama diafanés. Y por lo tanto, debemos de discutir un poquito, ¿sí?, lo que significa diafanés. Ahora, ya con esto creo yo que nos remite Heidegger al asunto para decirnos, es probable que este origen etimológico de la palabra, y es probable que este fenómeno de los diafanés en la fenomenología moderna ya se haya dejado de lado, ya se haya olvidado y ya no se recuerda. Y por eso creo yo que bien, luego ya vimos nosotros que pues, tampoco está claro qué es eso de diafanés, ¿no? Luego nos queda así muy, a pesar de la forma de expresarlo de Heidegger. Quiero leer una frase nada más para ver efectivamente el asunto de cómo lo dice el propio Heidegger, ¿no? Dice, la claridad, en la página 28, ¿sí? No, en la página 28 dice, la claridad es evidentemente, o sea, claramente, como si verdaderamente fuera algo claro, algo así como aquello a través de lo cual algo puede verse. Y decir, bueno, de verdad es tan claro como dice. Ni siquiera está expresado con total determinación, ¿no? Porque jamás nos dice qué es aquello, ¿no? Algo así como aquello a través del cual puede verse. Ya vimos también en Aristóteles pues, que tampoco es fácil precisar con total claridad
qué se refiere con diafanés, ¿no? ¿Qué es eso? Y luego, lo que podemos sacar como de conclusión es, eso sí, que en Aristóteles el concepto de afanes está ligado o vinculado a conceptos fundamentales aristotélicos, como el concepto de acto y potencia, porque la afanes está en acto y está en potencia, con conceptos fundamentales. Entonces, por lo menos tendríamos que aceptar que el concepto de diafanés es problemático en sí mismo y que como principio de argumentación para demostrar que el fenómeno no es apariencia, digamos que, pues sí, ¿no? O sea, sigue siendo cuestionable y sigue siendo frágil, ¿no? La idea que sostiene Heidegger, ¿no? Bueno, yo ahí atribuiría a lo que el propio Aristóteles dice en las partes de los animales y a lo que Heidegger señala en varios de sus documentos, ¿no? En la parte de los animales, Aristóteles dice que hay que tener presente que hay dos tipos de conocedores. Uno que tiene episteme y otro que tiene paideia, ¿no? Ahora, el que tiene episteme es erudito en un ámbito de cosas, pues, en un ámbito de la realidad. Y el que tiene paideia es erudito de forma genérica en el ámbito de las cosas, pues, ¿no? No, nuevamente me rehúso a las traducciones, por eso digo episteme y paideia, ¿sí? Porque paideia está muy difícil, ¿sí? Bueno, episteme también, ¿no? Pero uno tiene un tipo de conocimiento que lo hace erudito en un ámbito, pero quizás lo haga ciego a otras perspectivas. Y el PAI2 tiene la habilidad de ver las cosas generales de las cosas, aunque no sea perito en el ámbito de cada ámbito particular. Entonces, el asunto es qué tipo de demostración le vamos a exigir a un tipo de conocimiento como es la metafísica. Le vamos a exigir el tipo de precisión, exactitud de las matemáticas, de la física o de cualquier otro de los ámbitos. Eso creo que deberíamos tomarlo en luego, ¿no? El tipo de demostración, o más bien de exhibición, de mostración más que de demostración. El tipo de mostración de los argumentos es concatenando no solo un aspecto, sino quizá la concatenación de varios elementos en un mismo asunto. Y decir, lo diafanés es un aspecto que está involucrado en el asunto de la fenomenología del fenómeno, pero quizás no es el único. Y quizás el tipo de argumentación esperada en ese ámbito tenga que ver más con la concatenación de los diversos elementos implicados en ello que con un solo. Yo apelaría más a esta última, ¿no? Tratemos de que en metafísica efectivamente no vamos a encontrar demostraciones como las de un teorema. ¿Por qué? Pues porque no estamos tratando matemáticas, ¿no? No estamos tratando cosas matemáticas, ¿no? Sino en metafísica o en la filosofía primera, ¿sí? En la filosofía primera es un tipo de conocimiento que no admite ese tipo de exigencias. La carta sobre Heidegger expresa la siguiente.
si le exigimos a la filosofía ser una ciencia, es como exigirle al pez a ver cómo se comporta un pez sobre el agua. Estoy exigiendo cosas que no corresponden a su mundo. Creo que deberíamos tener en cuenta eso a la hora de decir o a la hora de decidir cuánto le creemos a una estructura y cuánto no le creemos a el tipo de conocimiento de que se trata y la forma en que podemos exigir que exprese sus posturas. O sea, la insistencia, yo creo que son pensando en que con esto podríamos, a ver si no me matan, sobre todo dar el paso hacia el concepto de logos, ¿no? Y aclarar qué quiere decir esto de la catáfrasis. Pero creo que la discusión sobre la claridad es una confrontación del origen de la claridad, como la pone Heidegger, el origen de la transparencia es claro, porque es un posicionamiento frente a lo moderno, pues, ¿no? O sea, en Descartes está la idea de la luz natural de la razón, ¿no? Y es ella la que produce la luminosidad en esa cosa rara que ya ni sabemos qué forma tiene, ¿no? En Kant, pues, en realidad lo que sean las cosas en sí, pues, poco importa, ¿no? Lo que trae fenomenicidad a esas cosas es propiamente las condiciones generales de la experiencia posible, ¿no? También es la conciencia, ¿no? La que en su propio reconocimiento, ¿no? Da cuenta del despliegue de lo real, ¿no? O sea, en todos esos casos, la transparencia de las cosas, el cómo vemos las cosas, tiene su origen en la subjetividad, ¿no? Mientras que, y eso creo que sería incluso lo importante de reconsiderar el papel que tiene la luz como medio, ¿no? Que precisamente no está enteramente en nuestro poder. Tiene que ver con nosotros, pero no está en nuestro poder. Nos necesita, pero no es una potestad que tengamos, ¿no? Y eso quiere decir que la condición de fenomenalidad de las cosas no es enteramente subjetiva, ¿no? Es decir, yo no puedo ver si no hay claridad. La claridad no es mi razón, ¿no? Eso es lo primero que creo que Heidegger está tratando de decir frente a esta cuestión de las apariencias ilusorias, porque, claro, evidentemente, si todo es creación subjetiva, lo primero que tiene que hacer el sujeto es saber cómo sé que no me estoy engañando, cómo sé que no estoy cayendo en ilusiones. Pero desde el momento en el que hay algo que se muestra sin que dependa enteramente de mí, entonces tengo la posibilidad de reconocer el pseudesta, las fantasías, las ilusiones, porque no dependen enteramente de la condición subjetiva, ¿no? Y en ese sentido, como que Heidegger está tratando de recordarles que si todo tiene su origen subjetivo, pues entonces no podemos explicar el error propiamente, ¿no? En cambio, si no todo depende del sujeto, ¿no? Si la claridad no es algo que pone el sujeto, sino algo en lo que el sujeto ya se mueve, ¿no? Pues uno puede decir si habla catata fenómena o parata fenómena, ¿no? Es decir, según los fenómenos o de espalda a los fenómenos, ¿no? Creo, ¿no? Sí, quisiera comentar eso, pero que sería adelantarme. Sí me voy a adelantar, pero por cuestiones de que recuerden que el texto fue sugerido porque se encuentra, según yo, se encuentra aquí tratamiento de Descartes con más detalle, más extenso que cualquier otro texto. ¿Sí? Y tenemos que notar lo siguiente. Cuando lleguemos nosotros a cómo trata Heidegger a Descartes, tenemos que ver efectivamente
la importancia que le otorga a la cuarta meditación. Si recuerdan, la cuarta meditación es la que trata sobre el error y la verdad. Bueno, el tratamiento es que allí Descartes explica de manera diferente cómo surge el error, cómo se trata. ¿Sí? Ahora, ¿qué tiene que ver con lo que dijo Luis Fernando? ¿Sí? Bueno, aquí el error y lo falso, efectivamente, no está en el sujeto. El error y lo falso ya van a estar en los ámbitos también, así como vimos, el logos es apofáticos y de alguna manera las cosas también son apofáticos, también se muestran, ¿sí? De la misma manera, el error va a estar tanto en las cosas como en el yo. ¿Sí? Los dos tienen la posibilidad, los dos son dinámicos, los dos son posibilidad. ¿Sí? No son algo determinado ser una cosa. El logos es una posibilidad. ¿Sí? De tal suerte que en esa posibilidad puede estar equivocado o acertado. Okay. Pero bueno, el asunto es que aquí lo falso también va a estar atribuido a las cosas, como vamos a ver cuando tratemos lo falso. Aristóteles va a decir 3 formas de lo falso. ¿Sí? Y en esas 3 formas de lo falso es cuando hablamos de cosa falsa. ¿Sí? Y vamos a ver cómo ahí Aristóteles va a decir que las cosas por sí mismas se muestran como lo que no son. ¿Sí? O sea, ya lo falso está ahí. Vamos a nosotros a ver que para Descartes eso es imposible. ¿Sí? ¿Por qué para Descartes las cosas no pueden mostrarse como falsas? Porque son creadas por Dios y no hay manera de que no se equivoque. Las cosas, si yo las concibo como creadas por el ser perfecto, no pueden ser falsas. Nunca. ¿Sí? Entonces, Descartes tiene que explicar, y entonces, ¿cómo es posible que nosotros nos equivoquemos? ¿Cómo es posible que nosotros tengamos falsedad? Entonces, no están en las cosas, entonces Descartes va a tener que explicar otro modo de dar cuenta de por qué nos equivocamos. Por eso me adelanto, pues, pero para que veamos la conexión que hay entre por qué le interesa lo falso aquí a Heidegger, por qué le interesa en dónde está ubicado lo falso, porque va a mostrar la diferencia con la modernidad, de cómo la modernidad ubica lo falso, en dónde lo ubica lo falso, pero como ya ustedes vieron, en el intermedio, ¿quién está? ¿Sí? Descartes parte de la creación de las cosas, de la creación del mundo. De tal suerte que ahí está una herencia escolástica en Descartes. Descartes no puede decir, vota a Dios hacia allá y él nos importa y vamos a hacer filosofía y no vamos a hacer teología. ¿No? Descartes está peleándose con teólogos. ¿A quién está dedicada las meditaciones? Pues el asunto es que Descartes tiene tras de sí toda la doctrina cristiana de la creación del mundo, ¿sí? Por un Dios perfecto, ¿sí? Y entonces tiene que cuidar más que el asunto de la Santa Inquisición en su época, por eso retrasa la creación del mundo, por el juicio a Galileo. Él retrasa esta publicación porque efectivamente hay cuestiones teológicas de las cuales puede ser acusado de herejía y condenado o castigado pues, por ello. Cuida mucho eso, pero no puede estar declararse ateo así abiertamente, eso que está de tal suerte que él tiene una herencia escolástica y efectivamente, si él acepta que las cosas, el mundo es creado por un ente perfecto, no puede aceptar que las cosas o de las cosas venga el error o el error viene de otro lado.
y en eso sí no me voy a adelantar. Ya veremos cuando trata a Descartes en dónde ubica, según Heidegger, Descartes, el origen de lo falso. ¿Sí? Pero guárdenlo para que lo rastreen poco a poco hasta que lleguemos allá. Esa es la razón por la cual no solo regresa a Aristóteles, sino cuando luego introduce, luego va, después de Aristóteles, como ustedes ya vieron en el texto, remite a Husserl, ¿no? Y luego de Husserl, dice, bueno, pero ahora regresamos a Descartes. Y de Descartes regresamos a Santo Tomás. Esa es la razón, porque según Heidegger, ahí hay un hilo conductor del tratamiento del mismo tema. ¿Qué de Santo Tomás analiza aquí en este texto? ¿Cuál es la cuestión? La relación del Oberum con él. De veritate. La cuestión de veritate, o sea, lo que está tratando es la verdad y la falsedad. ¿Cómo se dan la verdad y la falsedad en los tres ámbitos? En la antigüedad, en el medievo y en la modernidad. No, efectivamente eso se puede ver si uno lee los títulos, los índices, eso se nota. Claro, se nota más cuando uno lo lee primero y luego ya voy al índice. Ah, pues por razón los índices, así, ¿verdad? Bueno, por eso me adelanté, ¿no? Por el asunto de que eso nos muestra uno de los hilos conductores del documento. Y además hay una cosa bonita en lo que estás diciendo, que es que Heidegger, a diferencia de Husserl, nos está enseñando que la investigación fenomenológica es también histórica, ¿no? O sea, para podernos aclarar qué puede hacer la fenomenología hoy, tenemos que saber pues, lo que ha sido la filosofía en general y cuál ha sido su preparación del asunto de la verdad, precisamente. Sí, es una de sus diferencias con su tiempo. Es una toma de distancia muy clara, ¿no? O sea, que en realidad, como que el cuidado que siempre tiene Heidegger es que pues no podemos hablar de ayer, ¿no? Sino que tanto que somos seres históricos, estamos inmersos en una tradición, tenemos que saber cómo nos han sido legados esos problemas. Y eso creo que sí es como un rasgo característico de su manera de investigar fenomenológicamente, pues, ¿no? O sea, no es una fenomenología eidética, ¿no? Sino es una fenomenología que para poder ser sistemática tiene que ser histórica. Es la sustitución de la reducción eidética. En Heidegger no hay reducción eidética porque efectivamente introduce lo histórico. Si hubiera reducción eidética, se cancela lo histórico. No lo va a señalar así directamente con Husserl, pero sí lo va señalando desde la exposición de Descartes. Sí va señalando cómo la posición de Descartes cancela el conocimiento histórico. No hay manera de hablar de conocimiento histórico en Descartes. ¿Okay? La historia no hay nada claro y evidente. En la historia hay otros asuntos. Nada es tan claro y evidente como las matemáticas, pues. Nada está tan claro y evidente para la propia mente, para la propia conciencia. ¿Qué es lo más claro y evidente para la conciencia? Ella misma. ¿Qué es algo que llega a buscar para decir, a ver, busco un punto fijo, ¿no? Busco un punto en el que me pueda apoyar, algo que me sea completamente claro y evidente, ¿no? Y que funcione. ¿Puedo sugerir algo que sería, digo, y esto para los que conocen más a Descartes, sobre todo pensando en ustedes que llevan más tiempo trabajando? Si ha habido como una transformación en la investigación sobre Descartes en su relación con lo histórico, ¿no? O sea, quizás esa sería como una temática para abordar, ¿no? O sea, ¿cuál es la relación de Descartes con la historia? ¿Cuál es la relación de Heidegger con la historia? Estoy pensando en temas para posibles ensayos, para posibles trabajos finales, ¿no? Que creo que sería interesante
y ya nos dirá en su momento si en eso ha habido como un avance, una profundización, ¿no? Y ahora mismo ustedes, un poco para... Sí, yo creo que sí la hay, incluso hay ya estudios sobre eso, ¿no? O sea, si recuerdas en la primera parte del discurso hay una crítica a la historia, pero esa misma crítica permite, según los intérpretes, un, un cambio en la manera de hacer historia, ¿no? Más científica. Pero es interesante igual la pregunta que planteas y la relación que puede haber que diga el doctor Luis Antonio por ahí. Creo que tienes razón en lo que estás señalando, Valente. Evidentemente, nada más hay que recordar ahí que en el discurso del método, Descartes está autopresentándose, ¿no? Y como tal tiene que, pues, sacar la casa por la ventana, ¿no? Entonces, comienza con lo que acabó hoy Roberto, ahorita diciendo Roberto, de lo único de lo cual no puede dudar, ¿no? Es del yo, ¿no? Y todo lo demás puede ser dudoso, ¿no? Y me permito también señalar el asunto, aunque creo que con eso yo compartiría la opinión que está señalando Valente, Luis Fernando, en relación de la historia y Descartes, ¿no? Hay muchos, creo que se llama Henri, bueno, a lo mejor Roberto se lo sabe mejor que yo porque es más sociólogo, creo. Gautier, creo que se escribe Gautier, ¿no? Henri Gautier, o Guittier, ¿no? Como se diga. Este, él, él fue el primero en destacar el problema de la historia, por lo menos en este siglo, después de Tien Gilson, bueno, en el siglo pasado, en mi siglo, pues, no en el de ustedes, porque sí es muy importante la noción que va a resolverse después de la cancelación de la historia, ¿no? De los estudios históricos, cuando el Renacimiento estaba plagado de historias, ¿no? O sea, todo era historia, ¿no? La historia de Florencia, la historia de tal. Aquí quizás el punto más relevante es lo que ustedes estaban señalando, para ir acotando y cerrando pues la sesión, el asunto de lo claro y lo distinto, otra vez. Si en el discurso del método Descartes postula que la historia, la poesía, la literatura son puras ornamentaciones con las que el hombre se destaca, no quiere decir que sean verdaderas ni que nos conduzcan a una ciencia verdadera. Lo único que tiene claro es el yo pienso, después el método, etcétera, etcétera. Con eso abre una puerta interesante al asunto, ahora sí, radical, de lo que estaban ustedes señalando, que es donde creo que estamos ahorita anclados en el texto de Heidegger, con lo phenomenon, ¿no? Porque si lo phenomenon, como mostrarse en sí mismo en la claridad o en la oscuridad, o sea, en las dos versiones de su mostrarse, hace a un lado muy, digamos, subrepticiamente de la condición cartesiana de la verdad, que tendremos que resolver o que volver a encontrar 111 páginas después, ¿no? Como lo acaban de señalar, o sea, estas primeras 110 páginas que vamos a tener que leer entre Aristóteles, Husserl, ¿no? Y lo que es Phenomenon y Logos, se van a replantear cuando otra vez volvamos a Descartes. Pero Descartes no es mencionado en el texto, en este texto, sino hasta la página 111, ¿no? O sea, es, es maravilloso, pues, que pareciera que tenemos que hacer un ir tras los vestigios de lo que no habíamos pensado en Descartes, ¿no? Y eso es muy interesante, por lo menos para mí, en este momento.
Eso es lo que yo añadiría nada más. Ujú. Pues ya vamos cerrando o qué. Pues no sea que los corran, si con trabajos los dejaron entrar. Es que nos saltamos. Por los ágiles. Me disculpo por no estar con ustedes. Espero estar ya bien la próxima semana. Pero ¿estás bien? O sea, en general no te ha pegado duro, no te ha... Me pegó duro el fin de semana, sí, con fiebres, ¿no? Y ya sabes, las molestias de siempre. Pero Está bien. bien, sí. Lo malo es que infecté a todas mis chiquillas. Eso Bien Sí, o sea, copilosas, entonces. claro, bien. ellas salieron primero que yo, por supuesto. Muchas gracias. Bueno. Sí. No, nos vemos, gracias a ustedes. Muchísimas gracias a todos. Ay. Gerardo, muchas gracias por el acta nueva. Adriel, nos vemos. Valente, hasta pronto. Mil gracias, Roberto. Y Jonathan, Gracias a ti y a todos. el técnico de ahora. Muy bien, estuvo mejor, ¿eh? Yo creo que así lo vamos a dejar. Sí, Pero dile que Luis trajiste Fer- bocinita. es que la bocina. Ah, mira. Oh. Ah, bueno. El as Sí. bajo la manga. Luis Fernando, Sí, si muchas quieres. gracias. José Carlos y Miguel, ¿no? Está por ahí. Ujú. Muchas gracias por asistir también. ¿Alguien más me faltó? Ari, aquí está también. Ah, Dan. Ujú. Muchas gracias. Ari, muchas gracias. Alonso. Bueno, Jonathan, estamos en contacto. Cualquier cosa, claro. a ver si nos hablamos después. Ujú. Sí, claro. Te mejores. Bye. Gracias, bye. Bye.